Redacción. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidas al último reporte de la redacción, pero antes les invito a ver un resumen de noticias. Este miércoles, el Ministerio de Salud informó un nuevo récord de 29.844 casos de COVID-19 y una positividad del 23,95% a nivel nacional. En tanto, el número de fallecidos fue de 9 personas. También se notificó que un total de 55 comunas retroceden a fase 3 y a fase 2 en el plan paso a paso. Se debe mencionar que en esta última semana las muertes por coronavirus aumentaron en un 9% en todo el mundo, lo que confirma el alarmante incremento de decesos a raíz de la variante Omicron. La madrugada de este miércoles, un grupo de encapuchados quemó un complejo turístico de 4 cabañas de veraneo en la comuna de Contulmo, región del Biobío. El recinto formaba parte de las propiedades de la familia Lira y este mantenía una medida de protección otorgada por la Corte de Apelaciones de Concepción desde el pasado 22 de enero, debido a amenazas que habían recibido con antelación. El hecho se suma a otro ataque incendiario ocurrido durante esta jornada, en donde desconocidos prendieron fuego a maquinaria, robaron vehículos y realizaron múltiples disparos en el sector de Trongol Bajo, en las cercanías de Curanilahue. Quiero manifestar mi total indignación y repudio ante los terribles hechos violentos acontecidos el día de hoy en mi comuna de Curanilahue, específicamente en el sector rural de Trongol Bajo, un lugar donde viven familias, trabajadores y también un sector turístico que se ve fuertemente afectado. El Colegio de Profesores, presidido por Carlos Díaz, puso en duda un eventual retorno a clases presenciales y aseguró que no existen condiciones suficientes para el inicio del semestre académico en marzo, y que de ser así, supondría un evidente riesgo para toda la comunidad escolar debido al aumento considerable de los casos COVID en el país. No obstante, desde el Mineduc afianzaron la idea de que la presencialidad en los establecimientos educacionales será totalmente obligatoria para que de esa forma los estudiantes puedan seguir recuperando los aprendizajes. Muy preocupante el nivel de contagios que tenemos en los últimos días en nuestro país. Obviamente que eso pone en riesgo el retorno a la presencialidad, que fue anunciado y decretado por el ministro de Educación hace 4 meses. Cuestión que en su momento dijimos nos parece del todo irresponsable, porque era necesario ver los niveles de contagios precisamente en la primera semana de marzo. Ahí veíamos entonces el resumen de noticias hecho por nuestro colega Ignacio Duque. Ahora, en otras informaciones les cuento que el Ministerio de Salud intentó dejar sin efecto una resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar a CIPER Chile los correos electrónicos enviados y recibidos de algunas autoridades de la cartera, como el actual ministro Enrique París, el exministro Jaime Mañalich y la ex subsecretaria Paula Daza, entre otras autoridades. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso del MinSal y entonces las comunicaciones deberán ser entregadas en un plazo de 5 días hábiles. Para profundizar en este tema estamos con Juan Pablo Olmedo, justamente uno de los abogados que representó a CIPER. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, gusto saludarte. Muy buenas tardes, gracias a ti por este contacto. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de tener estas comunicaciones? Mira, yo creo que lo primero a relevar en este fallo que resulta emblemático es el actuar del periodismo de investigación. O sea, CIPER hizo una acción claramente de libertad de expresión, de contribución democrática, y eso ha sido rescatado en la sentencia. Todos los contenidos de ejercicio de derechos por parte del periodismo de investigación que me parecen de lo más relevante. Ahora, dicho eso, por cierto, toda la información vinculada con la pandemia, con el estado de excepción y con las políticas de salud que se implementaron en ese momento son de interés público, o sea, a no dudarlo, y la ciudadanía tiene todo el derecho a conocerlo para no solamente hacer el escrutinio y control social de aquella, sino que también como parte de los registros históricos del país que nos permitan eventualmente prevenir hacia el futuro situaciones como la que hemos vivido. Y en tercer lugar, ciertamente que el ejercicio del periodismo y la persistencia de CIPER por lograr acceder a la justicia y llevar al tribunal este asunto merece un especial reconocimiento. Así es. Mira, ya fue el Consejo para la Transparencia, ahora también lo hace la Corte de Apelaciones, la que indica que se deben entregar esa información. ¿Qué argumentan para no entregar esos correos? Mira, acá estamos frente a un fenómeno de persistencia de lo que se ha denominado hace ya mucho tiempo, que es la práctica de secreto de la administración del Estado.
que está bastante anquilosada y uno la ve claramente reflejada cuando en estos periodos de emergencia, recordemos también hace varios años atrás con ocasión del terremoto, y también se hicieron solicitudes vía correos electrónicos vinculados a transferencias de fondos en esa ocasión por la municipalidad de Melipilla, según recuerdo, y nos encontramos con la misma resistencia. Probablemente los correos electrónicos han sido uno de los aspectos más difíciles donde la administración del Estado ha enfocado y radicado mucho la práctica de secreto y de negación. Este es un proceso constante, ciertamente que el Consejo para la Transparencia es un gran aporte para los efectos de ir despejando, pero por cierto nos encontramos cada cierto tiempo con resistencia y ciertamente innovaciones en la práctica del secreto. En esta vuelta lo que estamos viendo y preocupa es que la administración del Estado, no solamente MinSal, no está compareciendo ante el Consejo. Simplemente no está compareciendo ante el Consejo y se salta el Consejo y va con sus descargos directamente a la Corte de Apelaciones. Esa práctica es muy peligrosa. Esa práctica debe ser denunciada, fue denunciada en los alegatos. Lamentablemente no es la única vez que esto está sucediendo. Claro, y son dos veces en las que las autoridades del Ministerio de Salud en particular han sido multadas por negarse a entregar información a través de la Ley de Transparencia. Pero una cosa es negarse a la entrega de la información en buena lid y poner tu argumento frente al Consejo para la Transparencia para que éste los analice, los pondere y resuelva. Y otra cosa es simplemente no presentarse ante el Consejo. No presentarse ante el Consejo y posteriormente cuando el Consejo resuelve, como en este caso, con la resolución del Consejo se acude a la Corte de Apelaciones, lo que significa una práctica de saltarse la institucionalidad. Eso es muy peligroso. Y lamentablemente no es el único caso que estamos viendo. Hay varios casos en la Corte de Apelaciones en los cuales prácticas similares se están viendo por el Estado. ¿Cuál es la solución? Acá ciertamente que hay un imperativo de que la administración del Estado juegue en buena lid, responda en buena lid frente a una institucionalidad que ha creado y no con este tipo de acciones, yo diría, dilatorias, pretenda, por un lado, saltarse el Consejo y dos, alargar de manera bastante considerable, en este caso, los procedimientos de acceso a la información. No olvidemos que una de las exigencias del derecho es precisamente la velocidad. Por eso los plazos son tan cortos en la ley. A propósito de eso, ¿ustedes tienen información de que el MinSal acuda a la Corte Suprema para definitivamente no entregar estos documentos? No tengo información respecto a esto, pero sí lo que puedo decir es que nuevamente la práctica del secreto y de la delación es algo que está bastante instalado hoy día dentro de la administración del Estado, o sea, y sobre todo en aquellos casos en donde se confiere el patrocinio al Consejo de Defensa del Estado, que agota todas las instancias destinadas a salvaguardar los derechos de la administración sin considerar que estamos frente a un derecho fundamental. Acá ciertamente que eso es de criterio jurídico de los abogados del Estado que dilatan excesivamente el cumplimiento de las resoluciones del Consejo para la Transparencia. Es de esperar que no sea este caso, sería una buena señal. Es de esperar. ¿Pero hasta cuándo pueden acudir a la Corte Suprema? Bueno, los plazos son cortos, porque acá estamos hablando de un recurso de queja que tiene un plazo perentorio de días contados. Así que, por lo tanto, la próxima semana, en 2 semanas más, deberíamos tener noticias de aquello. Y si no, deben entregar la información, entonces. Bueno, si no viene todo el tema de cumplimiento, y ahí es donde lamentablemente nuevamente nos encontramos que en fase de cumplimiento muchas veces no entrega la información. Es de esperar que en este caso lo ocurra, y ahí es donde el Consejo ha tenido la obligación nuevamente de intervenir, ya no esta vez para los efectos de determinar si la información que se está requiriendo es pública o no, sino para ejercer sus competencias más bien sancionatorias por la entrega injustificada de la información ordenada a entregar. Claro. Y es ahí donde últimamente nos encontramos con varios casos que han tenido que pasar por procesos sumariales de la administración del Estado, uno recientemente contra el subsecretario del Interior, donde se ha tenido que aplicar multa. Pero ahí vemos que lo que hacen es pagar la multa, definitivamente. Juan Pablo, te agradezco mucho esta conversación.
pero muy bien, encantado. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y sin duda estos son resoluciones que se tienen que dar en beneficio de la opinión pública, del derecho a la información que tenemos todas y todos como ciudadanos. Dejamos hasta aquí las informaciones, le agradezco su sintonía y nos vemos mañana al mediodía. Que estén muy bien. La Red Acción.